Mi prometida canceló nuestra boda para casarse con otro hombre. Sofía vio mi expresión y, por un momento, pareció arrepentirse de haberme citado. Me preguntó si estaba bien. La verdad era que no sentía absolutamente nada. Ni rabia, ni tristeza. Era peor. Era esa sensación de cuando alguien te dice algo tan absurdo que tu cerebro simplemente se niega a procesarlo. Me quedé mirando la fotografía durante casi un minuto. La amplié. Laura estaba riéndose de algo que el hombre acababa de decir. Él tenía la mano apoyada en el respaldo de su silla. No era una imagen comprometedora. Si alguien me la hubiera enseñado meses antes, jamás habría sospechado nada. Pero ahora cada detalle parecía diferente. ¿Estás completamente segura?, pregunté finalmente. Sofía asintió despacio. Ojalá me estuviera equivocando. Respiró hondo. Su nombre es Martín. Era director regional. Tenía 45 años. Casado. Sentí un escalofrío. Casado. Eso no encajaba con nada. ¿Estás diciendo que Laura tenía una aventura? Sofía negó con la cabeza. Eso fue lo que todos pensamos al principio. Al principio. Esas dos palabras me dejaron claro que la historia era mucho peor. Ella tomó un sorbo de agua. Después empezó a contarme todo desde el principio. Según Sofía, todo comenzó aproximadamente un año antes de nuestra boda. Martín había llegado desde otra sede para reorganizar varios departamentos. Era el típico ejecutivo que parecía caerle bien a todo el mundo. Educado, carismático, siempre impecablemente vestido, nunca levantaba la voz, recordaba los nombres de todos. Llevaba café a las reuniones. Felicitaba públicamente a los empleados. La clase de jefe que inspira confianza muy rápido. Laura empezó a trabajar directamente con él porque Recursos Humanos debía coordinar las contrataciones del nuevo personal. Pasaban muchas horas juntos, reuniones, viajes, almuerzos con clientes, nada extraño, hasta que comenzaron los rumores. Algunos empleados decían que se quedaban hablando después del trabajo. Otros aseguraban haberlos visto cenando. Nadie tenía pruebas, solo comentarios. Yo nunca escuché ninguno, porque trabajaba en otro edificio desde hacía casi un año. ¿Y nadie me dijo nada? Sofía bajó la mirada. Lo intentaron. Eso hizo que me incorporara en la silla. ¿Qué? 2 personas quisieron hablar contigo. Pero Laura se adelantó. No entendía. Ella continuó. Les dijo que estabas atravesando ansiedad por la boda. Que cualquier comentario podía destruir la relación. Que todo eran malentendidos. ¿Y le creyeron? Sí, porque parecía muy sincera. Me llevé ambas manos a la cara. Por primera vez empecé a sentir rabia. No por la posible infidelidad, sino por descubrir que otras personas habían tenido información que yo jamás recibí. Entonces Sofía dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Nunca vi que se besaran. Fruncí el ceño. ¿Entonces? Lo extraño era otra cosa. Esperé. Ella hablaba de él, como si estuviera obsesionada, no como un amante, como alguien que idealiza a otra persona. Eso me desconcertó. ¿Qué quieres decir? Decía cosas rarísimas. Martín sí me entiende. Martín sabe escuchar. Martín tiene claro lo que quiere. Martín dice que merezco más. Sentí que me faltaba el aire. Porque muchas de esas frases eran exactamente las mismas que Laura me había dicho durante los últimos meses antes de cancelar la boda. Solo que yo jamás supe de dónde venían. Sofía siguió hablando. Martín nunca prometía nada directamente. Nunca. Jamás le dijo que dejara a su prometido. Nunca habló de divorciarse. Nunca hizo declaraciones románticas delante de nadie. Simplemente, la escuchaba, la elogiaba, le decía que era brillante, que tenía potencial, que era diferente, que merecía a alguien que la comprendiera. Era una manipulación lenta, sutil, tan inteligente que, desde fuera, parecía una amistad profesional. Pero Laura empezó a cambiar. Primero dejó de hablar de nuestra boda. Después dejó de llevar el anillo algunos días. Más tarde comenzó a quedarse trabajando hasta tarde incluso cuando no era necesario. ¿Y él estaba enamorado de ella? Sofía tardó unos segundos en responder. Creo que disfrutaba sintiéndose importante para ella. No era exactamente amor. Era otra cosa. Validación, control, admiración. Regresé a casa completamente destruido. No sabía qué creer. No tenía pruebas reales. Solo el testimonio de una antigua compañera. Intenté convencerme de olvidarlo. Hasta que esa misma noche recibí otro mensaje. Era de Sofía. Solo decía, revisa tu correo. Abrí mi bandeja de entrada. Había un archivo comprimido. Dentro encontré capturas de conversaciones. No eran hackeadas. No eran ilegales. Pertenecían a una compañera de Laura que había compartido ciertos mensajes en un grupo privado cuando todo terminó dentro de la empresa. Leí durante horas. Algunas conversaciones eran inocentes. Otras, no tanto. Martín escribía cosas como, no deberías conformarte. Hay personas que simplemente llegan demasiado pronto a nuestra vida. Si alguna vez tomas una decisión difícil, asegúrate de que sea por ti.
Nunca decía, déjalo, nunca escribía, quiero estar contigo. Siempre dejaba que ella sacara sus propias conclusiones. Y Laura las sacaba, una tras otra. Había mensajes donde ella le preguntaba si estaba feliz en su matrimonio. Él respondía, las cosas son complicadas. Ella le preguntaba si alguna vez cambiarían. Él respondía, nunca sabes lo que puede pasar. Jamás prometía nada, pero tampoco cerraba la puerta. Entonces encontré un mensaje fechado exactamente 4 días antes de que cancelara nuestra boda. Laura escribió, he decidido hablar con él. Martín respondió 15 minutos después. Haz únicamente lo que te haga feliz. Nada más, ni un corazón, ni un, estoy contigo. Solo eso, y ella destruyó nuestra vida creyendo que aquello significaba algo. Durante semanas dudé si enfrentarla. Finalmente lo hice, le envié un único mensaje. Necesito respuestas. Sorprendentemente aceptó. Nos vimos en el mismo parque donde años atrás le había pedido matrimonio. Parecía mucho más delgada, más cansada, tenía ojeras profundas. Cuando llegó, ninguno de los dos supo cómo empezar. Fui directo. ¿Martín? Su rostro cambió por completo. No intentó negarlo, simplemente cerró los ojos. ¿Quién te contó? No importa. Silencio. Después empezó a llorar, pero esta vez no era el llanto contenido de la última noche en nuestro apartamento. Era un llanto de alguien completamente derrotado. Nos sentamos en un banco. Durante casi 2 horas habló sin detenerse. Me confesó absolutamente todo. Nunca se acostó con él mientras estábamos comprometidos. Eso juró. Y, sinceramente, después de todo lo que escuché, terminé creyéndole. Porque la verdad resultó mucho más triste. Se enamoró de la idea que había construido. Martín nunca fue realmente suyo. Él escuchaba, sonreía, la hacía sentir especial, y ella empezó a comparar cada conversación conmigo. Yo hablaba de hipotecas, facturas, trabajo, compras del supermercado. Él hablaba de sueños, ambiciones, viajes, libros, arte. La hizo sentir extraordinaria, mientras yo simplemente era, la vida real. Ella empezó a convencerse de que estaba casándose con la persona equivocada. Pensó que, si cancelaba la boda, Martín finalmente daría el paso. Pero nunca ocurrió. Una semana después de nuestra ruptura, él dejó claro que jamás abandonaría a su esposa. No solo eso, pidió un traslado a otra ciudad. Desapareció prácticamente de su vida. Laura se quedó sola, sin prometido, sin boda, sin el hombre que había idealizado, sin el trabajo, porque renunció pocos meses después incapaz de soportar los rumores. La fantasía se desmoronó en cuestión de días. La miré durante varios segundos. Esperaba sentir satisfacción. No apareció. Solo vi a una persona que había destruido su propia vida persiguiendo algo que nunca existió. Antes de irnos me hizo una pregunta. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Pensé mucho antes de responder. Sí. Su rostro mostró un pequeño alivio. Entonces añadí, pero perdonar no significa querer volver. Las lágrimas regresaron. Asintió lentamente. Nos despedimos. Y esa fue la última vez que la vi. Han pasado casi 3 años desde entonces. Yo seguí con terapia. Vendí el apartamento. Me mudé de ciudad. Conocí a alguien más casi 1 año después, cuando ya había dejado de buscar respuestas y empezaba a reconstruir mi vida. Esta vez la relación avanzó despacio, con conversaciones difíciles desde el principio y una regla que ambos acordamos. Cuando algo nos incomoda, lo decimos antes de que el silencio lo convierta en una montaña. Hace unos meses recibí una invitación inesperada. No era de Laura, era de Sofía. Se casaba. Fui a su boda junto con mi pareja. Durante la recepción nos sentamos a conversar un rato. En un momento me dijo, ¿sabes? Siempre me pregunté si hice lo correcto contándote todo. Le respondí sin dudar. Me destruyó durante un tiempo. Pero vivir una mentira me habría destruido para siempre. Sonrió, y cambiamos de tema. A veces todavía pienso en aquella frase que Laura me dijo 3 días antes de la boda. Necesito espacio. Durante mucho tiempo odié esas palabras. Hoy ya no, porque entendí que el espacio que pedía no era para encontrarse a sí misma. Era para perseguir una ilusión. Y las ilusiones tienen algo peligroso. Mientras parecen perfectas desde lejos, la realidad siempre les pasa factura. Si alguien lee esto y siente que está comparando una relación real con una fantasía construida a partir de lo que podría ser, solo puedo decir una cosa. Las personas que parecen perfectas cuando nunca han compartido contigo las cuentas, las enfermedades, los días malos y las responsabilidades no son necesariamente mejores. Muchas veces solo son desconocidos sobre los que has proyectado todos tus deseos. Yo perdí una boda. Ella perdió la capacidad de confiar en su propio juicio. Y, al final, el único que obtuvo exactamente lo que quería fue el hombre que nunca prometió nada.
Él siguió con su vida mientras dos personas destrozaban la suya creyendo que había una historia de amor donde, en realidad, solo había una ilusión cuidadosamente alimentada. Si te gustó este contenido, no dudes en darle like, suscribirse al canal y activar la campana para recibir notificaciones. También, puedes pasarte por otros vídeos del canal. De ese modo me ayudarías mucho a seguir creando más contenido como este.